Desde hace unos días, algo muy inquietante está ocurriendo en distintas partes del planeta. Personas de diferentes países están reportando lo mismo. Interferencias extrañas en radios, transmisiones en vivo, e incluso en llamadas telefónicas. Algunos describen zumbidos muy bajos, otros aseguran escuchar 3 pulsos eléctricos seguidos, un breve silencio, y luego, nuevamente 3 pulsos idénticos. Y lo más perturbador es que todos los registros coinciden con un mismo punto en el tiempo, el momento exacto en que el cometa 3I Atlas comenzó a acercarse a la Tierra. En redes sociales y foros de radioaficionados se han difundido grabaciones en vivo, captadas en distintas frecuencias y desde lugares muy distantes entre sí. México, Argentina, Chile, Perú, España, Estados Unidos, todos reportan lo mismo. Una secuencia casi idéntica. 3 pulsos eléctricos, una pausa de unos segundos, y el mismo patrón repetido una y otra vez, sin ningún tipo de manipulación aparente. En algunos clips se puede ver incluso cómo los medidores de frecuencia reaccionan en tiempo real al fenómeno, como si una fuerza invisible estuviera modulando la señal global de manera sincronizada. La comunidad científica aún no ha confirmado nada oficialmente, pero las coincidencias se multiplican cada día. En principio, podría parecer una simple interferencia electromagnética, un error técnico o incluso un efecto atmosférico. Pero hay un detalle que está dejando perplejos a los astrofísicos. Las señales parecen provenir de una frecuencia muy específica, los 1420 MHz, conocida en el mundo de la astronomía como la línea del hidrógeno, la misma que el proyecto SETI ha usado durante décadas para buscar indicios de inteligencia extraterrestre. Esa coincidencia no es menor. Para los que no lo sepan, la frecuencia de 1420 MHz es considerada universal. Es el rango natural en el que el hidrógeno, el elemento más abundante del cosmos, emite radiación. Es, en teoría, el canal más limpio y lógico para cualquier civilización avanzada que quisiera comunicarse a través del espacio. De hecho, fue en esa misma frecuencia donde se detectó en 1977 la famosa señal WOW, uno de los mayores misterios de SETI. El astrofísico Avi Loeb, conocido por su investigación sobre objetos interestelares como Oumuamua, ha pedido desde hace semanas que se monitoree cuidadosamente esta frecuencia, ya que el cometa 3I Atlas podría tener características no naturales. Loeb sospecha que podría tratarse de un objeto interestelar con una composición metálica o incluso tecnológica. Hasta el momento, ningún observatorio ha publicado datos concluyentes, pero la presión dentro de la comunidad científica crece. Mientras tanto, los radioaficionados insisten. Los pulsos se mantienen, aparecen siempre en horarios similares y se sienten demasiado precisos para ser un error del sistema. Lo que escuchamos no es estática ni ruido casual, es un patrón rítmico que parece tener un propósito. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más inquietantes. Este tipo de sucesos no son nuevos. Ya en el pasado, la humanidad ha vivido episodios similares que han dejado su huella en la historia de la comunicación moderna. Uno de los casos más recordados ocurrió en 1977, durante una transmisión nocturna de la BBC en el Reino Unido. De pronto, el noticiero fue interrumpido por una voz metálica que hablaba con un tono solemne y pausado. Afirmaba ser Brillon, un emisario de la llamada Confederación Galáctica. Durante casi 6 minutos, esa voz proclamó mensajes de paz y advertencias sobre el futuro de la humanidad, mientras la imagen del noticiero seguía intacta, pero el audio había sido reemplazado por completo. Millones de personas escucharon el mensaje en directo. Las autoridades no lograban explicar cómo alguien había logrado intervenir una señal de televisión nacional en pleno horario estelar, y durante tanto tiempo. En los días siguientes, los periódicos de la época titularon: "Una voz del espacio interrumpe la BBC". Por supuesto, años después se determinó que un grupo de piratas de radio había interferido la transmisión de microondas desde una estación local. Una broma, sí,
Pero una broma tan precisa, tan perfectamente ejecutada, que durante semanas el mundo creyó que habíamos sido contactados. Y aquí está el punto clave. Cuando un fenómeno extraño coincide con un evento astronómico visible, el cerebro humano tiende a establecer una conexión. Es como si necesitáramos darle un sentido más grande a lo desconocido. Pasó también en 1997, con el cometa Hale-Bopp. Miles de personas en distintas partes del mundo creyeron que detrás de su estela viajaba una nave extraterrestre. Algunos grupos incluso realizaron rituales y actos extremos, convencidos de que ese cometa era el anuncio de una nueva era. Hoy, casi 3 décadas después, la historia parece repetirse. El cometa TRE y Atlas despierta la misma inquietud, y los pulsos eléctricos parecen reforzar esa idea de que algo más podría estar ocurriendo allá arriba. Los expertos más escépticos sugieren que podría tratarse de interferencias causadas por satélites de comunicación, rebotes de señales en la ionosfera o simples fallos digitales en las torres de telecomunicaciones, especialmente cuando coinciden con tormentas solares. Pero, aún así, ninguna de esas teorías logra explicar por qué el patrón es tan perfectamente regular, ni por qué aparece al mismo tiempo en distintos países. Piénsalo un segundo. Si fuera un fallo técnico, ¿cómo podría repetirse idéntico en lugares separados por miles de kilómetros? Algo o alguien está generando una modulación intencional o una respuesta coordinada. Y antes de continuar con la parte más inquietante de esta investigación, te invito, si estás disfrutando de este análisis, a dejar tu like, compartir este video y activar la campanita para que no te pierdas los próximos temas que vamos a revelar aquí. Cada semana profundizamos en misterios reales, conspiraciones cósmicas y evidencias que los medios tradicionales prefieren ignorar. Ahora bien, retomando el caso, la explicación más aceptada por algunos ingenieros de telecomunicación se basa en el comportamiento de las ondas de radio cuando interactúan con la atmósfera terrestre. En teoría, una señal débil que rebota entre las distintas capas ionizadas, especialmente la capa F2, podría generar un fenómeno conocido como eco armónico retardado. Esto provocaría repeticiones periódicas casi idénticas al patrón de un pulso electromagnético. Pero, aquí viene el detalle que nadie puede ignorar. Si ese eco se amplifica debido a una fuente externa, por ejemplo, la carga magnética de un cuerpo que cruza el cielo, como el cometa 3I Atlas, entonces el resultado podría ser un refuerzo rítmico y constante. En otras palabras, el cometa no estaría enviando la señal, sino reflejando o modulando las nuestras. Imaginen esto, como si gritáramos dentro de un túnel metálico que devuelve el sonido 3 veces antes del silencio. El cometa podría actuar como ese túnel cósmico, devolviendo nuestras propias ondas de radio amplificadas y sincronizadas. Si esa hipótesis es correcta, entonces lo que estamos escuchando no sería un mensaje alienígena, sino nuestro propio eco cósmico rebotando desde el espacio profundo. Sin embargo, incluso esta teoría deja cabos sueltos. ¿Cómo es posible que ese eco se escuche al mismo tiempo en diferentes puntos del planeta? ¿Y por qué el patrón se repite con una precisión casi matemática? Algunos investigadores creen que podría tratarse de una forma de sugestión colectiva, amplificada por las redes sociales, tal como ocurrió con los misteriosos Sky Trumpets, aquellos sonidos metálicos que durante años aterrorizaron al mundo y que más tarde se explicaron como ruidos industriales o vibraciones atmosféricas. Pero hay otros, dentro del proyecto Galileo, el mismo grupo de Avi Loeb, que no quieren cerrar el caso tan rápido. Si esos pulsos realmente responden a la presencia de un objeto metálico de origen interestelar, podríamos estar ante el primer registro físico de interacción entre nuestras emisiones de radio y una tecnología ajena al sistema solar. Y eso, amigos, sería un evento histórico.